Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por estar acá en otra conversa con Gas. Hoy día tengo el gusto y el placer y emoción de poder hablar con dos personas a quien yo he estado escuchando ya hace un poco más de un año, Andrés Acevedo y Nicolás Pinzón. Muchas gracias por estar aquí en una conversa con Gas. Bienvenidos y qué bueno tenerlos acá. La verdad que estoy muy emocionado de tenerlos aquí en el programa. No, Gas, gracias por la invitación. Un honor. Gracias a ti, Eh, Gas. Muy bueno estar acá. la idea un poquito de esto, uno porque ustedes son los que de alguna manera me inspiraron a poder empezar a lanzarme a hacer contenido y hacer un podcast y hacer este tipo de reuniones. Yo lo que quería empezar preguntándoles, y no sé, y me imagino ya han contado un poquito esta historia, pero me gustan muy mucho las historias de origen. Entonces, 13%. ¿Cómo nace? ¿En qué momento empieza la ideación? ¿A quién se le ocurrió? ¿Quién invitó a quién? Cuéntenos un poquito esa historia de origen que tienen ustedes. Sí. De una, Andrés la va a contar. Así es la dinámica entre nosotros dos. No, Gas, pues primero gracias por eso, pues, de darnos un poco crédito por haberte motivado a hacer este tipo de proyectos, que me parece lo máximo. Entonces, gracias por eso. La historia de origen son como dos historias o como dos elementos que se mezclan. Uno tiene que ver con que nunca habíamos hecho un proyecto, que toda la vida pues en la universidad, en el colegio y en todos los otros espacios de nuestra vida nos había bastado como con cumplir con lo que se esperaba de nosotros, pero nunca habíamos creado nada eh, por nuestra propia voluntad. Entonces teníamos un poco esa piquiña de querer crear algo, simplemente. Okay. A eso se sumó que nosotros, Nico y yo, hicimos un pedazo del Camino de Santiago, el Camino de Santiago de Compostela, en el norte de España, 11 días caminando, y yo en un determinado momento ya había escuchado toda mi playlist, todas mis canciones ya me las sabía de memoria, ya no sabía qué más hacer con mi tiempo porque es mucho rato caminando. Entonces yo le pregunté a Nico, oiga, ¿usted qué más hace? Me dijo, no, yo estoy empezando a escuchar podcast, eh, y ese fue, digamos, como la primera vez que yo conocí el término. Ahí Nicolás apenas estaba enganchando y yo ahí me enganché. ¿Eso Entonces fue hace teníamos, cuánto? eso fue el Eso fue en el 2017. 2017. Ya. Sí. Entonces, ustedes se conocieron en el camino. No, no, nosotros éramos amigos ya de hace varios años de la universidad. Nosotros Okay. estudiamos Derecho juntos. Okay. Sí. Par de abogados, vea. Listo. Un par de abogados, no abogados. Pues un par de graduados de abogados, se podría decir. Ujú. Mejor así. Y entonces en ese, digamos, se mezcló eso con la idea de querer hacer un proyecto. Y un tercer elemento fue que yo empecé a trabajar como abogado y estaba sumamente insatisfecho en lo que estaba haciendo. Trabajaba muy poco tiempo, pero aún así a mí las horas se me extendían como si fuera pues 25 horas, la jornada laboral, cuando en realidad eran 3, que no es nada. Entonces pues yo estaba un poco preocupado de qué iba a pasar cuando yo fuera adulto y no trabajara 3 horas, sino 8 horas como todo el mundo. Eh, entonces un poco como una investigación personal, como unas ganas de superar este sistema de solo cumplidores y de no de creadores. Sí. Y un poco también porque entre más uno escucha podcast, más quiere crear su propio podcast. No sé si te ha pasado, Claro. Gas. Todo eso confluyó en un momento para que en diciembre 2017, enero 2018, empezáramos a conversar, Nico y yo, recién llegados a Colombia después de ese viaje, a Europa, y bueno, Nico estuvo en otros países. Empezamos a conversar sobre la posibilidad de crear nuestro propio podcast sobre ese tema que a mí me estaba tosigando, que era el tema del trabajo. Y así nació 13%. Fue un rato un poco largo de ideación, más o menos desde enero, y lo otro lanzamos fue en agosto. Entonces casi todo ese año se nos fue, pues un poco víctimas de la resistencia. Eh,
y de no Entonces ese poder como despegar. 13% nace de tu inconformidad, vamos a decir, por lo que estabas haciendo o lo que tenías. Y esa cifra de 13% la sacaste de algún estudio, me imagino, en algún artículo. Sí, es una cifra, Gallup es una encuestadora como a nivel global que todos los años saca un reporte que se llama el Global State of the Workplace Report, algo así, en el que analizan como las tendencias en el mundo laboral. Y siempre tienen una aparte específico para engagement, que es como compromiso con el trabajo, pero no precisamente, es como entre compromiso y satisfacción, bueno, algo así. Entonces, uno de esos años, creo que el 2015 era 13% y luego ha variado un poco. Actualmente nos dicen que está como el 19%, entonces pues hemos hecho nuestra labor. Muy bien. ¿Ven? Y, digamos, muchos que tienen puede ser emprendimiento, una idea o que llevan una idea a la acción, empiezan haciéndolo y algunos tienen claro desde el inicio por qué lo quieren. Yo creo que, digamos, con el 13% está claro que lo que quieren es tratar de ayudar al resto de personas que trabajan para que sean más felices en sus trabajos. Ese finalmente es el propósito final del podcast de ustedes dos como socios, vamos a decir, de esto que están armando. A nosotros nos gusta abordar las cosas como hipótesis, como problemas por resolver. Em, entonces esa fue la idea. Por supuesto, hoy lo decimos como si 100% hubiera sido así. Obviamente no fue así, pero pues algo de eso tuvimos y algunas buenas lecciones de gente que sabía del tema nos hizo ver que no había que enamorarse tanto de las ideas como de las opiniones propias, sino más de los problemas y tener una hipótesis y salir a investigar a ver qué se podía desmentir y que se podía probar, así como esta mentalidad de científico. Entonces, pues así es como hemos abordado el tema de 13%. Digamos que en principio vimos, como le pasa a la gran mayoría de la gente, que cuando se gradúa de la universidad y se empieza a meter en el mundo laboral, pues como que se siente esta sensación de miseria, ¿no? Como de hay que odiar las cosas, de odiar el lunes, de esperar el viernes. Entonces nosotros dijimos, bueno, de pronto puede ser nuestro círculo de amigos abogados, pero después uno se empieza a dar cuenta que es más gente y después pues uno se topa con un estudio que a nivel mundial lo corrobora. Entonces ya no era simplemente una intuición, sino pues una cifra y un problema real en el mundo, que por supuesto, y ha sido la idea del proyecto, hemos entrado a analizar todas las variables y, pues en la medida en que uno se va metiendo en un problema, en vez de encontrarle soluciones, pues le encuentra más complejidades, se vuelve más, se vuelve más inquietante, ¿no? Se vuelve más asombroso empezarse a meter en esos mundos en donde no hay fórmulas exactas, sobre todo esos mundos de las cosas que importan. Si fuera pues cómo hacer una receta de ponqué, incluso eso tiene sus miles de matices, pero digamos que pueden sacarse fórmulas más exactas. Pero cuando son cosas relacionadas más con casi que la naturaleza humana, pues probablemente no. Entonces, a lo que nos hemos dedicado en parte es a crear mejores respuestas, crear mejores preguntas, desmentir esos consejos falsos o esos consejos que uno suele escuchar que se dan muy a la ligera, y a partir de eso y del estudio y del análisis de las historias de las personas, de las historias que contamos en el podcast, pues tratar de dar algunas luces o algunas formas de pensar que se pueden aplicar eh, ya cada uno en su caso concreto. Entonces eso ha sido parte como del proceso. Digamos, muy interesante. Yo tengo como 9 años de background de hacer investigación de mercados. Yo soy psicólogo de profesión. Ujú. Y en una de las conversas que tenía con Humberto Polar, que es un peruano creativo que ha tenido bastante éxito en varios países, tuvo su temporada por aquí en Colombia, él hablaba de que lo importante que es hacer investigación, pero no para confirmar decisiones que quizás ya hayas tomado, sino para hacerte nuevas preguntas.
y de alguna manera empezar que la pelota siempre esté andando, andando, andando para poder preguntarte más cosas y saber más cosas y de alguna manera tener más certeza en ese sentido. Yo quiero preguntarles a dónde les gustaría, digamos, si lo han hablado. Hoy 13% es un podcast que tiene una audiencia importante, lo están escuchando, hay 13% sin atajos, me están hablando de otro proyecto que están sacando. ¿A dónde les gustaría llegar? ¿Cuál es esa, digamos, no sé si se han trazado esa, voy a decir, plan, meta a X años de qué es lo que les gustaría terminar haciendo? Pues la respuesta corta es no. Y la respuesta larga pues la va a dar Andrés. No, Sí, mentira. la larga es que pues sin duda somos más de la escuela de probar y evaluar que la de planear e implementar, ¿no? Somos un poco más, Así a los eh, Steve Jobs uniendo puntos ya después, digamos, hace sentido lo que uno está haciendo. sí, exacto. Y sobre todo como teniendo la libertad de irse por avenidas que solo se pueden saber que son atractivas en el momento, porque como que anticipar cuán atractivo va a ser algo un diciembre planeándolo en un pedazo de papel es difícil, tiene como sus puntos ciegos. Entonces, sin duda somos más experimentadores y probadores en ese sentido, lo que hace que no tengamos como, digamos, una métrica así clara a la que queramos llegar. Em, de hecho, uno al principio como que cae como en el error de querer tener métricas por tener métricas. Entonces, como que nosotros decíamos, pues es que esto como es un proyecto, entonces hay que tener metas, porque eso es lo que dicen que hay que hacer. Entonces nos poníamos unas metas nada que ver, como vamos a salir en la prensa 3 veces este semestre, y es como ¿para qué? O sea, como que uno no piensa para qué queremos esas cosas. Em, Algo que más o menos sí tenemos claro es como con qué etiqueta nos sentiríamos cómodos que nos pongan encima, ¿no? Porque la gente siempre le pone a uno etiquetas, entonces pues algunos nos pondrán etiquetas de podcasteros, otros nos pondrán etiquetas de emprendedores y cada quien trae sus sesgos a la mesa y va repartiendo títulos y subtítulos por doquier. Entonces, pues algo que sí hemos hablado es que a nosotros nos gusta la idea de vernos como pensadores públicos, que es una categoría poco explorada en Latinoamérica, ¿no? Como que en Estados Unidos es muy claro que hay académicos de alto nivel súper especializados, pero hay otra categoría de personas que son estas interesadas en divulgarle no a audiencias especializadas académicas, sino a audiencias un poco más masivas, em, ideas, pensamientos, maneras de pensar sobre el mundo que son relevantes para entrenar mejor los cerebros, para tomar mejores decisiones, para pensar diferente sobre la vida cotidiana. Y nosotros lo que vemos es que eso hace un poco falta en Latinoamérica, porque la gente que escribe libros en Latinoamérica em, no precisamente es muy rigurosa con sus libros, ¿no? Es como hay gente académica que escribe libros y esos son muy rigurosos. Y en el otro extremo hay personas que tienen un cuento que es como si se echan una conferencia y luego lo vuelven un libro, pero queda faltando ese espacio entre la mitad en la que uno se toma con mucha seriedad una idea y la desarrolla con mucho rigor. Y nosotros un poco, nuestro temperamento nos lleva hacia allá. Entonces, pues lo que hacemos hoy en día, 13% sin atajos, atemporal, todo está encaminado a someter a prueba nuestro propio intelecto de manera que cada vez nuestras propuestas, nuestras ideas, nuestras hipótesis sean mejores, ¿no? Porque un poco la etiqueta que si aceptamos es esa de pensadores públicos, que además eso es algo importante para la región y bueno, uno puede hablar de la importancia de eso desde muchos ángulos. Chévere. Y
de alguna manera ustedes ven, digamos, obviamente, digamos, no voy a decir del plan porque está claro que es hacer y después ver, ir uniendo puntos en el camino, pero eh, ustedes cierran los ojos y piensan, esto es un proyecto que va a durar muchos años o eventualmente ven un futuro en el cual uno diga, ¿sabes qué? Quiero hacer mi propia cosa o tienen esa libertad para, digamos, la tienen, pero para hacer proyectos independientes por separado y se van contando y van jugando, como rascando esas comezones que mencionabas al inicio. Eh, yo, al menos yo no cierro los ojos y pienso cuánto va a durar. Creo que es muy Piensa con los incierto. ojos abiertos, sobre Pienso, todo. sí. Eh, lo que sí pienso es que los pasos que hemos dado o lo que hemos construido, nuevamente conectando puntos en retrospectiva, probablemente nos vayan a abrir distintas puertas que todavía no sabemos cuáles son, que todavía no hemos explorado. Em, y otra cosa que pienso es, hemos creado un buen equipo con Andrés. Entonces, más allá de si el tema va a seguir siendo el trabajo específicamente, o los temas de carrera profesional o como se quiera llamar, pues hemos creado un buen equipo, una buena sociedad, si se quiere. Entonces, pues creo que nos estaremos complementando en los distintos proyectos que vengan. Lo chévere de esta etiqueta que Andrés ahora dijo que nos pueden, con la que nos pueden referenciar de pensadores públicos, es que pues el pensamiento es tremendamente amplio, ¿sí? Y eso hace que uno no se limite específicamente a algo. Eh, que es igual, entre paréntesis, me da risa esa etiqueta con la que me siento identificado, pero sigue dándome risa porque digamos, es muy raro presentarse como, hola, soy pensador público, ¿no? A mí cuando me preguntan como, ¿qué haces? Esta típica pregunta de qué haces cuando uno lo conocen, yo por dentro como que no tengo ni idea qué decir. Es muy difícil porque no me considero podcastero, no me considero emprendedor, no me considero creador de contenido, no me considero periodista ni investigador. Pero Entonces, eres, pero eres todo eso. es un poquito de todo. No, me pone nervioso cuando me lo preguntan, pero no me afana en mi vida resolverlo. No me Ok. importa. De hecho, me gusta no tener esa etiqueta. Pero pues a uno le hacen esa pregunta eventualmente cuando está conociendo a alguien. Entonces, es un poquito difícil. Uno tiene que echar todo este cuento o inventarse una, que es con la que juego yo a veces. Inventarme alguna, la que de una se me venga. Sobre La la de marcha. contador público creo Sobre que la marcha. fue acuñada por Andrés, lo que entiendo. No, no, digamos, eso fue algo que sí pensamos a final del año pasado, como tenemos como estas opciones de hacia dónde orientar el proyecto, Sí. que estaría como en contradicción a todo lo que hemos dicho, como que no hacemos planes, igual sí buscamos como focus, sí, Que hay Sí. como cosas a favor. descartamos cosas, descartamos. Sí, sí, somos muy celosos con nuestro tiempo y con nuestra energía. Pues si uno, o sea, para uno poder descartar cosas, tiene que saber para dónde va, Ujú. ¿no? O por lo menos Es como al discutir principio. o plantear y Sí, restar, total. ¿sí? Sí. Es como Sí. al principio de los proyectos uno le dice que sí a todo y luego uno va viendo como que le da energía, que le quita energía, que no le aporta demasiado. Y entonces ya uno va como estrechando un poquito su camino y ahí sabe qué descartar con mayor facilidad. Pues Y lo de la etiqueta es difícil porque es que si uno piensa es, etiquetas son muy problemáticas porque, no sé, la etiqueta de escritor implica que uno como que le va a causar cierta disonancia a la persona que lo ve a uno haciendo podcast, porque este más es escritor. La etiqueta de influencer trae un mundo de connotaciones que es como, no quiero estar en la misma categoría que ciertas personas, como que sé que no quiero estar allá, por lo tanto no quiero dar la idea de que para allá voy. Pero uno hace un poco de todo eso, entonces uno escribe, uno influencia la opinión de muchas personas, uno hace podcast, pero no es propiamente podcastero porque como que uno es muy fácil ver quién es
podcastero y tienen como sus cosas muy específicas. Entonces, pues, y la otra etiqueta es, no, soy un generalista, pero eso no dice nada. Entonces, por eso tal vez la de pensador público, pero pues, si se nos ocurre alguna mejor, te contamos. Sí. No, es que yo creo que no hay que definirlas, más esa pregunta incómoda, harta y mamona de ¿y qué haces? Mm. Pues no, muchas cosas, o sea, es como que es muy difícil tener parte de mi identidad el que hago. Sí, es verdad. Es muy difícil. Mira, cuando salen proyectos de este estilo en emprendimiento, pues hay founder, co-founder, digamos, duplas, amigos que empiezan un proyecto y empiezan a aterrizarlo. Y, y digamos, uno entiende que eh, a veces de alguna manera estás entrando en como una relación, no voy a decir que es de pareja, pero es una relación donde tú estás trabajando todos los días con alguien eh, en un proyecto mutuo, conjunto que crearon juntos, y hay cosas eh, y roles que cada uno cumple. Entonces, yo soy más de números, yo soy más creativo, yo soy más, no sé, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién es quién en esta relación entre Andrés y Nicolás? Si Andrés no va a hablar, entonces me toca a mí. Nicolás es la persona Duro. paciente de los dos Sí. que además le toca Eh, eh, asumir eh, cuando yo me quedo callado sí, y responder. dura esa pregunta. Eh, es que ha sido raro porque los roles han surgido muy naturalmente. eh, Según la disponibilidad de tiempo, digamos, al principio Andrés tenía más tiempo o algo más de tiempo que yo, porque yo trabajé como abogado 2 años, mientras ya existía 13% paralelamente. Entonces, por ejemplo, desde el principio cogimos, cuando empezó el podcast, que el podcast, o sea, esto se ha ampliado con muchas funciones ahora, ¿Sí? pero principalmente antes era como un rol de, los dos hacíamos la entrevista al entrevistado, y entonces después pasan como dos momentos. Uno, el de hilar la entrevista para crear una narrativa, para crear una historia. Y dos, el proceso de producción, edición, musicalización, digamos, esta parte técnica. Entonces, desde el principio, no tengo ni idea por qué, como por roles naturales. Andrés cogió el primero, el de hilar historias, digamos, el de hacer guiones, crear narrativas súper chéveres, y yo cogí el segundo, el técnico, entonces aprendí a editar. Entonces cada uno aprendió y aprendimos muy empíricamente y muy sobre la marcha a cada uno estos roles, ¿sí? Entonces ya estamos en ese punto en donde cada uno se puede decir es bueno en ambos roles, entonces pues ya no tiene sentido como mezclarlos por una Ujú. cuestión de tiempo y de intereses. Eh, Eso por un lado. Y después pues han venido saliendo cosas en donde pues creo que los dos intervenimos como en la parte de ideas, como de pensar las cosas, de hacia dónde puede ir, la toma de decisiones es mutua. eh, y después hay unos roles que van saliendo también naturalmente. Entonces, por Mm. ejemplo, a Andrés le gusta un poco más la parte del diseño. Entonces, por ejemplo, él hacía, ahorita digamos, ya tenemos, bueno, él hacía la parte gráfica de Instagram, entonces él también empezó a mover las redes sociales, él es el community manager. Ujú. Yo me empecé a meter con la parte de finanzas, sin que sea nada organizado y nada esquemático, pero entonces yo manejo las finanzas. Y así, entonces los roles van como saliendo medio naturalmente, Sí. eventualmente hemos hecho algunos pares para ver cómo podemos distribuir algo que pueda asumir otro o así, pero digamos que no son como cargos de el COO y el CFO, pues no, ni idea, ni idea. Cada uno tiene unas cosas y vamos Sí. como nuevamente como sobre la marcha, avanzando con esas cosas. Sí, Ve, cada vez lo hacemos un poco más intencional. Entonces, por ejemplo, una conversación que tuvimos hace no mucho fue, ¿a usted le interesa vender pauta, por ejemplo? Y mi respuesta fue, no, no me interesa. Y Nico lo asumió y Nico tiene un poco más de interés y de habilidad en ventas. Em, entonces también como que ya cada vez más como que somos conscientes de
si uno le dedica atención a cierta cosa, inevitablemente se va a volver bueno haciendo esa cosa. Entonces, si yo me dedico a hablar con 350 personas por el WhatsApp de 13%, me voy a volver bueno dándome cuenta como cómo la gente reacciona a los copies, los problemas de la gente, etcétera. Si Nico se dedica su atención a vender, se va a volver muy bueno vendiendo, entendiendo las empresas cómo funcionan, los procesos de venta cómo funcionan, etcétera. Entonces, como que cada vez lo hacemos más intencionado. Entonces, por ejemplo, Nico se encarga de toda la música, porque él tiene muy buen oído musical, toca guitarra, toda la cosa, entonces pues lo hace muy bien. Lo mismo la edición del sonido para que suene como suenan los episodios de 13%. Yo no podría hacer eso. Entonces, sí, al principio fue orgánico, pero cada vez más somos también como intencionales a la hora de designar nuevos roles. Sin llegar a sonar pregunta cosmopolita, ¿sí? Pero, ¿qué cosas admiran y detestan de cada uno de ustedes dos? De mí mismo, de Andrés. De Andrés. Está bien No, cosmopolitan. sí, sí. No, de entrada digo detestar nada. O sea, si Sí, detestara algo, no estaría en una sociedad con él y no sería mi amigo además. sí. Por supuesto, hay cosas que uno puede no estar tan de acuerdo. Andrés es una persona que al ser tan inteligente, a veces se nubla con sus propias ideas, por ejemplo. Entonces a veces le cuesta recibir otras ideas, que es algo que además no detesto, simplemente es como esas cosas que pueden llegar a molestar. Eh, y por el contrario, cosas que me gustan, pues sí son muchas. Creo que la capacidad como de cantar ideas, el mundo va muy rápido, ¿no? Y pareciera como que Mm. tenemos que tomar decisiones excesivamente rápido. Y yo a veces me meto en esa impaciencia, como que tenemos que avanzar más. Y Andrés logra como ver un poquito las cosas más en perspectiva y darle opiniones más críticas, digamos, más jugando a largo plazo, teniendo en cuenta de pronto más variables que muchas veces yo no veo. Eh, Se me ocurre esa como para decir una. Sí. Bien, Andrés. Yo de Nico detesto cuando habla de que yo no acepto las ideas. Mentiras, no, estoy molestando. Eh, no, yo de Nico admiro también pues muchas cosas. La que me suena en este momento tiene que ver como con esa, pues en última es como la capacidad de hacer grandes productos, podría decir. Como que si uno le saca, o sea, si me dejan a mí solo, sí, como que ya si Nicolás detesta demasiado mis defectos y se va, 13% en verdad suena muy mal, ¿no? Y no es como de sonido, no es como de ecualizador, es como suena, ¿sí? Es como él tiene una capacidad increíble para darle como mucha diferencia a algo a cosas que suelen sonar iguales y tiene también como una capacidad mental muy artística. Nico es más artista que yo, entonces él es mucho más poeta en el sentido de que sabe, sabe volver las letras música, que eso no lo logra todo el mundo. Digamos, y ya pasando a consejos que a mí me gustaría escuchar, digamos, yo que estoy empezando hace 6 meses recién con este proyecto? ¿Qué recomendaciones le darías a gente que está haciendo contenido, que está haciendo un podcast, que está Ujú. haciendo o que está empezando un emprendimiento, ejecutando una idea que ha tenido? ¿Qué recomendación? Pues ustedes ya tienen un par de años ya de recorrido y de alguna manera algo de Sí. experiencia. ¿Qué les recomendaría a esos que están empezando o que quieren empezar? Piensen muy bien cómo hacer para que así nadie escuche su proyecto, así nadie escuche su podcast, así nadie lea su libro, así nadie lea su blog,
así nadie vaya a sus conferencias, ustedes igual salgan ganando. Es una idea, Yo termino. es una idea que no es evidente en un principio. O sea, a mí me ha tomado tiempo articularla así, porque yo creo que si algo hemos hecho bien es diseñar las cosas de cierta manera en la que estemos satisfechos, incluso si el resultado externo es un fracaso. Entonces, si uno más o menos tiene claro que quiere ser, por ejemplo, pensador público, pues uno no debe desentusiasmarse de que cosas específicas en el proceso de volverse mejor con las ideas y pensando no hayan salido bien. Porque en últimas, si uno siguió incrementando, si uno ve la gráfica del progreso de estoy progresando en esa métrica de volverme muy bueno con las ideas, pues esa gráfica no tiene ni en el eje X, ni en el eje Y, no tiene ni reproducciones, ni usuarios únicos, ni yo no sé qué otro término marquetero, ROI, costo por adquisición, el término marquetero que le quieran meter. Eso no hace parte de esa gráfica. Entonces el consejo es, piensen muy bien cómo hacer para salir bien librados, así salgan mal librados. O así Vale, parezca que salieron mal librados. vale. Que han sacado algo por lo menos del ejercicio ustedes. O uno, Hmm. pues. Yo diría, como estarse preguntando, esto se lo leí, yo tengo unos referentes que cada vez creo que los veo más claros. Uno de ellos es Jason Fried, que es el fundador de Basecamp. Basecamp es una empresa que no les voy a explicar ni qué hace, solo síganla. O sea, yo no sé ni qué hace. Yo nunca he tenido su producto, pero piensan tan chévere que me encanta la empresa. Y Jason Fried hace poquito escribió un artículo diciendo, nosotros tenemos métricas en la empresa, medimos cosas por supuesto, miramos números por supuesto, pero no tomamos decisiones con base en los números. El único factor que miramos o que nos preguntamos para tomar una decisión es si esto lo repetiría otra vez. ¿Sí? Me pareció genial, me pareció una Buenísimo. forma muy buena de ponerlo, ¿sí? Preguntarse, ¿esto lo volvería a hacer o no? Que es como, va un poquito con también, si uno le divierte el tema, como que sí es verdad, los números son importantes, pero no son la herramienta fundamental. Y si uno en últimas, pues, está aburrido, pues, ¿para qué lo va a seguir haciendo? Eh, yo creo que en últimas la autenticidad de algo pues sale de ese proceso de decir, con esto me divierto, esto es algo que... Y no estoy hablando de, este es el propósito de mi vida, esto me enamora, esto me hierve la sangre. Pues sí, sí, que nota, pero la pregunta es un poquito más básica incluso. Para mí más profunda, pero puede sonar más básica. Y es si uno le divierte. No sé si ustedes han hecho el ejercicio de escuchar hace poco el primer episodio de 13% y si lo han hecho, qué les ha generado, porque finalmente a veces uno ve ese primer, entre comillas, MVP, ese primer ejercicio y uno voltea y dice, uy, escucha, qué feo sonó, y a lo que es ahora obviamente hay un recorrido. ¿Han hecho ese ejercicio y qué han sacado de eso? Sí, yo de hecho lo escuché hace poquito y lo escuché buscando una frase que dijo el invitado. Nuestro primer invitado fue Juan Martín Cardona. Bueno, el primer episodio fue Juan Martín Cardona. Y quería buscar una frase que no encontré, ya ni me acuerdo qué estaba buscando, pero entonces lo escuché y justo en la semana en la que lo escuché, nosotros estábamos en el episodio que sacamos en el momento presente, o sea, hace poquitas semanas, era hablando de un concepto que hemos llamado y del que hemos hablado harto últimamente, la sensación de progreso. Que la sensación de progreso es poder mirar por el retrovisor de la vida y poder mirar con ironía, con un poco de risa, con ternura y hasta con un poco de qué estupidez era yo hace un tiempo. Eso es la sensación de progreso. Y creo que así me sentí, en todo sentido. Creo que hemos mejorado
sustancialmente. Eso que te contaba al principio, Gas, de las historias y la edición y la producción, como estas dos funciones, las dos han venido creciendo y mejorando de una forma aterradora, sorprendente, en verdad, que yo no sé si esto lo reconoce la audiencia tanto como nosotros, pero para mí es una vaina impresionante, impresionante. O sea, yo no sé antes cómo nos escuchaban. ¿Y a ti, Andrés? Es, sí, es también un poco la idea de cuando uno empieza, se mete a un mundo nuevo, lo más normal es imitar a los que ya han estado en ese mundo. O si no es imitar, es como adherirse a los requerimientos que uno cree o a los estándares de calidad que uno cree que una industria tiene o que un mundo creativo como el de los podcasts tiene. Entonces yo creo que eso pasa mucho al principio. Uno arranca y quiere como ser algo más y luego uno va madurando y va soltando como esas capas de inautenticidad que son muy notorias en esos primeros episodios. Y pues alguien lo podría ver como uno va descubriendo su estilo, pero también uno lo puede ver como uno simplemente va llegando a lo que en realidad es uno, no tanto descubriendo, sino como quitándose el bagaje de las bobadas que uno creía que tenía que tener al principio. Entonces, sí, yo no, pues yo he vuelto a escuchar los episodios del principio, hace mucho no lo hago, pero lo sé, o sea, lo sé como que sé qué problemas tienen desde lo que sé hoy en día, sé que son una manada de cosas muy útiles porque a mucha gente le ha servido, pero son cosas deshiladas, son cosas eh, dispersas, son conversaciones en las que los clips de los entrevistados son mucho más largos de lo que deberían ser, en los que mucho se puede hacer para mejorarlos. De hecho, lo hemos venido haciendo, pues lo hicimos en un par de ejercicios como remasterizando viejos episodios y creo que se da cuenta uno que podía ser mucho mejor. Yo quiero cerrar el tema con dos preguntas. Una es, ¿ustedes a quién admiran o, digamos, a quiénes son sus referentes? Y Ujú. de no existir 13%, ¿qué estarían haciendo ustedes, creen, en estos momentos? Sí, yo voy a decir mis referentes actuales. Muchos son curiosamente empresarios. Pues yo tengo como varias etapas. Entonces he tenido mi etapa obsesionado con los escritores, ahora estoy un poco más con empresarios. Entonces, pues hay muchos empresarios en Colombia que yo digo, "Uf, qué gente tan berraca lo que ha construido". Por ejemplo, Freddy Vega, el de Platzi, me parece que es un tipo increíblemente importante pues, para Colombia y para la región. Entonces ese tipo de personas a mí como que no me cabe en la cabeza el grado de, ni siquiera como de perrenque, porque es que solemos asociar a los empresarios como con perrenque y perseverancia y no sé qué, pero también son demasiado inteligentes. Es como subestimamos cuán inteligentes son los empresarios. Entonces, por ejemplo, ahorita Freddy Vega no lo supero, luego lo entrevistaremos y lo superaré. Entonces, siquiera que llegue ese día rápido. Yo me perdí la pregunta, era de referente, ¿cierto? Referentes. Sí, referente, ¿quiénes son tus referentes? Y Sí, después, si no existiera 13%, ¿qué crees que estarías haciendo? ya. De referentes, sí, uno cambia mucho los referentes, increíble, pero uno que he mantenido durante varios años ya es Adam Grant, este psicólogo organizacional de Estados Unidos. Ahorita, o sea, pues, ahorita estoy especialmente obsesionado con él porque acaba de sacar su último libro que se llama Think Again, pero pues es que siempre todo lo que saca me gusta, todo lo que pone en Twitter me gusta, como que eh, creo que no ha habido algo, de pronto una o dos cositas muy pequeñas donde yo diga, nah. De resto es que digo, qué nota. Bueno, Jason Fried de Basecamp y el otro nuevo que he tenido, nuevo entre comillas, es un argentino que se llama Jerry Garbulski, tiene un podcast que se llama Aprender de Grandes. También me parece una persona
súper interesante, me ha dado muchas ideas, muchos insights bien chéveres, sobre todo la idea de aprender toda la vida, que es como su tema principal. Es algo que me gusta mucho. ¿Qué estaría haciendo si no estuviera en 13%? Y digamos que no existiera el factor plata, me imagino. Sí. Em, pues dando giras de... No, no tengo ni idea. Voy a inventarme algo, pero la verdad es muy difícil como plantearse una vida paralela. Sí. Creo que eventualmente encuentro mucho, últimamente encuentro un gusto muy especial por la escritura. eh, Yo Cada pensé, vez más. yo me hacía a ustedes dos escribiendo mucho en diferentes publicaciones. Sí, sí, Mm. digamos que de esos temas muy en común que tenemos es el gusto por la escritura. Desde el año pasado cada uno tiene también su blog individual. El de Andrés se llama No es humo y el mío se llama Ocurrencia Esperada. Y ahí he encontrado como algo que realmente me gusta, digamos que estoy en ese punto como de exploración propia, como esa versión, y me gusta. Yo soy más introvertido que extrovertido, entonces también esa vida me gustaría eventualmente. No sé si esa es, sí, seguramente cambio de opinión dentro de poco también respecto de eso, pero Lo toca vale, decir sí. algo. Andrés muy inteligentemente esperó como para poder responder qué haría si no estuviera haciendo 13%. Pues no fue nada inteligente porque estaba esperando que pasara desapercibido. Em, no, no sé, pues yo arranqué como freelance y 13% me ha salvado un poco de esa vida freelance, que no es tan agradable como la pintan, o por lo menos a mí no me genera tanta satisfacción como crear algo a largo plazo, ¿no? Porque son como muchos proyectos dispersos, diversos, y eso tiene su interés para cierta gente, pero para mí no tanto. Entonces, pues, no sé, probablemente estaría un poco más disperso, un poco más em, todero en ese sentido. Creo que sufriría un poco más porque hay un mundo de cosas de freelance que uno cree que se le puede medir y luego se le mide y es una absoluta tortura. Entonces tendría un poco más de sufrimiento en mi vida. Gas, me gustaría saber tus respuestas a esas dos también. Mi Pues si te respuesta podemos de los robar dos, unos minutos. yo todavía no estoy en 13%, entonces no sé qué haría Ujú. sin 13%. Si no estuviera haciendo conversa con gas, yo creo que estaría todavía en la vida corporativa, en alguna posición en marketing, en alguna compañía. No lo descarto todavía, pero en este momento conversa con gas me consume todo mi tiempo y es un proyecto muy bonito que me gustaría ver crecer. Para mí, referentes, Adam Grant es uno de ellos, pero me gusta también Simon Sinek, que es como su competencia, voy a decir, en ese círculo. Ujú. Y Hay ahí una conversación entre ellos dos que me gustó, no sé si la es viste en muy el bueno, podcast de Simon sí, Sinek. donde se reconocieron como Sí, rivales y se sí, respetan. sí, sí. Que además reconocieron algo muy chévere como de las virtudes del otro. Sí, Entonces Adam Grant le decía a Simon Sinek como usted logra expresar cosas de una forma única, que nadie más puede expresarlo así. Y eso lo lo que hace le decía sentir muy Simon, incómodo, sí. claro, y lo que le decía Simon Sinek a Adam Grant era que él logra argumentar las cosas con los datos que son y poner esos datos como de una forma comprensible. Creo que son las dos grandes virtudes de ellos. He estado, he empezado digamos, a conocer la historia del podcast de Joe Rogan, que hizo gran salto a Spotify con un deal millonario. Este, los escucho a ustedes, digamos, por eso tengo la satisfacción de estar hablando con ustedes y que algún día voy a hablar con ustedes en esta conversa y se me dio. Muchas gracias por esa gentileza. Este, y nada, yo creo que está por ahí el tema. Vamos a ver qué es lo que pasa y a ver si este proyecto despega y espero porque me está gustando y me encantaría que esto sea mi 24/7.
El tema es que con familia y 2 hijos es un poco más complicado. Entonces Claro. hay que ir apalancando. Lo que sí sé es que de ubicarme otra vez en alguna compañía, alguna posición, esto no lo voy a dejar ni por el putas. Esto sigue porque me entusiasma mucho y me da mucha alegría hacer estas cosas y conversar con gente interesante como ustedes. Fenomenal. Maravilloso. Pues éxitos, Bueno, Gas. esto es. Muchas gracias, hombres, por este espacio muy gentil. En serio, un mensaje por LinkedIn a gente que no conoces y que acepten una invitación a este espacio de contenido. Se nota la calidad humana y lo buena onda que son. No, gracias a ti, Gas. Para nosotros ha sido todo un honor. Excelente. Gracias. Muchas gracias. Gracias por llegar hasta acá. Ahora lo que tienes que hacer es suscríbete, activa esa campanita y te agradezco y nos vemos en la siguiente Conversa con Gas.